Vamos a trabajar con las actitudes que debemos desarrollar los profesores, los educadores, para trabajar con las neurociencias. A modo de cierre ya, como para dejarlos descansar después un ratito de tanto hecho conceptual, de tanto constructo científico. Pero la verdad es que el constructo científico no deja de ser un indicador grande que nos permite seguir avanzando en las investigaciones. Tenemos indicadores cuantitativos, cualitativos, que nos permiten levantar datos para luego plantearnos preguntas que se transforman en problemas y en hipótesis para ser resueltos. Entonces, la parte del constructo teórico es interesante y es necesaria, sobre todo para los que estamos en carrera y estamos estudiando. Bien, ¿cuál debería ser la actitud de los profesores o educadores? La actitud que deberían tener los profesores o los educadores ante la neurociencia. Bien, varios autores sostienen que estamos enfrente a un gran desafío profesional. Nuestra profesión, según Silvester, es una profesión conductista. Nosotros nos fijamos en los números, nos fijamos en los indicadores, como les dije recién, cualitativos, y muchas veces en las conductas, pero siempre estamos hablando de un tipo de conducta del alumno. Siempre estamos hablando de la conducta externa del estudiante y no nos planteamos cuáles son los procesos de la conducta interna de este estudiante. Por lo tanto, tenemos una formación conductista y por eso debe ser que nos cuesta tanto acceder a la construcción del aprendizaje y al desarrollo psicológico y a entender cómo aprende nuestro cerebro y qué nos lleva en realidad a tener estas conductas. Porque la pregunta fundamental o el trabajo fundamental que tenemos que hacernos nosotros es por qué esta persona muestra esta conducta en este momento en el aula sin tener que ser el resultado lo que analizamos. Ustedes ven que el resultado se porta mal, grita, molesta, violento, son amonestaciones, claustro, expulsión o no. Esas son palabras muy antiguas, pero ahora es más elegante. Se le pide a un colega que lo reciba en su escuela y que después hace cambio de figuritas, para no seguirlo teniendo en el mismo espacio educativo. En cambio, desde la neurociencia tenemos que plantear el estudio de la conducta interna. ¿Por qué esta persona reacciona así? ¿Qué le está pasando que está actuando de esta manera? Podemos predecir lo que ocurre en clase, pero no sabemos por qué ocurre. Y en este caso es el caso donde vemos y arribamos más de una vez a una conclusión inapropiada. Esas conclusiones inapropiadas son las conclusiones que sacamos cuando pensamos en sancionar a un alumno, sin antes haberle dado la oportunidad de la escucha, sin haber visto la situación en que sucedieron los hechos. Les voy a contar una experiencia. Me llama hace un tiempo una directora y me dice: profe, necesito que me ayude. En la hora de física, un alumno le pegó un puntapié en la cara a otro y le quebró los huesitos de la nariz. Yo pregunté: ¿quién es el responsable de la hora de clase? La directora estaba desesperada porque pensaba que era ella la responsable. No, colegas. Los responsables en una hora de clase, visto desde el punto de vista legal, es el docente que está dentro del aula y se tiene que hacer cargo. Cuando yo manifesté eso y pedí hablar con la profesora, me acerqué y le dije: profe, ¿en qué situación sucedieron estos hechos? Me dice ella: no sé, yo estaba trabajando con el libro de temas. Bien, ustedes saben que, no sé cómo es acá, pero allá en Córdoba esa persona fue separada inmediatamente del cargo. No puede ejercer una persona que no puede atender a sus alumnos. No puede estar frente al aula una persona que no puede, que le da más importancia a un libro de temas que a la conducta de un chico. Entonces, esas son las acciones que nosotros debemos aprender a ver y a dominar. En este caso le tocó a la docente, y yo le voy a traer muchos ejemplos de docente porque a mí me toca trabajar con los adultos, pero cuando trabajaba con los chicos, también me preocupaban los chicos. Otra escena violenta de las muchas que tenemos me sucedió cuando, siendo yo directora de una escuela,
veo ingresar a un alumno mío con un arma en la cintura y le hago señas al profe de educación física. Y el profe de educación física, por suerte, es un grandote, con muchos músculos. Entonces el grandote lo traba en la entrada y yo sin pensar, porque lo único que me importaba era la vida de los chicos. Está mal ese procedimiento, pero ¿qué hice? Saqué el arma, la llevé a mi escritorio, la puse con llave y cuando vino la policía me dice, ¿tiene las huellas digitales suyas? No tiene la huella, tiene... Bueno, son cosas que nos pasan de protocolo, pero evité que se pasaran males mayores porque en realidad lo que iba a terminar sucediendo era que este alumno que entró en malas condiciones a la escuela por problemas familiares en su hogar quisiera tomar venganza contra otro compañero que estaba en el aula. Son cosas muy difíciles de realizar. En ese momento uno se pone muy mal, se angustia mucho y por ahí no reacciona conforme el protocolo. ¿Qué dice el protocolo? Nunca tocar un arma, que el mismo alumno deje el arma sobre la mesa, llamar al padre y a la madre, una vez que están el padre y la madre con el alumno recién llamar a la policía y que los padres sean los que se encargan de responder ante la ley. Pero bueno, era mucho, había que esperar mucho y la urgencia era inminente. Y así nos van pasando cosas. Por supuesto que a ese chico le dimos muchas oportunidades más y bueno, después de haber abandonado un año la escuela volvió y terminó el secundario bien. Pero la anécdota quedó para toda la vida, porque el susto lo tuvimos todos. Bien, esas son acciones que tenemos que tener y saber que nos pueden pasar estas cosas en cualquier momento y estar preparados para resolver estas situaciones. Bueno, el estudio de la conducta, por otra parte, puede llevarnos a diagnósticos, tratamientos parciales de muchas y complejas conductas de aprendizaje, como en el caso que vimos recién, como en los casos que conocemos, que tienen que ver con las dislexia, los desórdenes de atención, de motivación, el déficit atencional, los olvidos, aquellos niños que tienen problemas de aprendizaje, que tienen un bajo coeficiente intelectual. A mí no me gusta hablar de normalidad o anormalidad, ni tampoco de diferencia. Yo creo que todos somos diferentes, creo que todos tenemos algún tipo de déficit, el que usa lentes, el que usa dientes postizos, el que es nervioso, el que no se puede contener, el que grita. Bueno, todos somos distintos. Entonces, en ese tipo de personas, en ese tipo de categoría, me gusta trabajar las necesidades educativas especiales derivadas de los déficits. No me gusta trabajarla como que alguien es normal o deja de ser normal, porque en realidad nadie es normal, a todos nos falta un poquito para ser perfectos. Y si fuéramos perfectos, créanme que no estaríamos acá y no estaríamos buscando perfeccionarnos cada día más. Bien. Estamos pues ante una encrucijada. Podemos seguir fijándonos en la observación de la conducta externa o buscar una comprensión científica de los mecanismos, procesos y malos funcionamientos que afectan las relaciones, la relación con la tarea compleja que significa el aprendizaje. ¿Por qué? A ver, esta encrucijada. Porque hemos sido formados de una manera puramente conductual. Tenemos años de ser conducidos, de ver la conducta externa, de no preguntarnos qué pasa por dentro, de no indagar qué es la neurociencia, cómo funciona biológica, fisiológica, químicamente el cerebro. Y esto nos ha llevado a crear una conducta de trabajo que es puramente estructurada. Lo que no quita que estamos en la búsqueda, que hacemos esfuerzos por cambiar, por modificar estas estructuras y por ser cada día mejores. Y en esto la conceptualización es importante. A ver, al entender los mecanismos y procesos del cerebro, añade una dimensión excitante a lo que pensamos sobre nuestra profesión. Solo a través de nuestro conocimiento, de la investigación y de las chapucerías de nuestra profesión. ¿Por qué chapucerías? Porque a veces actuamos por instinto, como les decía recién. No planeamos una clase, no pensamos hacerlo de tal o cual manera, o planeamos y pensamos y terminamos haciéndolo mal o no nos sale bien. Lo importante es poder hacer
este ejercicio de ensayo, error y perfeccionamiento, buscando siempre ser mejores y mejorar nuestras prácticas pedagógicas. Comenzaremos entonces a descubrir las aplicaciones útiles de las teorías del cerebro y trabajaríamos más viendo qué pasa con la noradrenalina, qué pasa con la adrenalina, qué pasa con el cortisol, qué acciones provocan esas hormonas cuando se liberan en nuestro organismo a través de las distintas situaciones que debemos atravesar, tanto en la vida cotidiana como en la vida planificada, digamos. Nuestra orientación profesional ha sido solo en ciencias sociales y conductuales. Los alumnos de pedagogía rara vez trabajan mucho en biología, química, psicología cognitiva, y es ahí donde tenemos que poner el ojo, porque es esto lo que nos va a permitir entender cómo aprende el cerebro y qué elementos utilizamos para poder responder ante los estímulos que nos provoca el mundo externo al cual estamos expuestos permanentemente. Sylvester concluye planteándose este interrogante: ¿puede una profesión encargada de desarrollar un cerebro efectivo y eficiente permanecer desinformada con respecto al cerebro? No. Todos nosotros estamos todo el tiempo trabajando sobre funciones cerebrales, desarrollo de capacidades, desarrollo de competencias, desarrollo de destreza, desarrollo de habilidades. Entonces, no podemos desconocer cómo aprende el cerebro. Por eso es importante que hayamos hecho este congreso en neurociencia y nos hayamos aproximado a lo que es el conocimiento de las neurociencias como constructo de ciencias, que fue lo que hablamos el día de ayer a la mañana, constituida por varias ciencias importantes, como dijimos hace un ratito: biología, química, fisiología, antropología física, que tienen que ver con el desarrollo del cerebro y con las circunvoluciones cerebrales que se van formando a medida que nos vamos apropiando cada vez de más conocimiento. Bien, nuestra profesión entonces está hoy, en este instante, al borde de la transformación. Hemos descubierto una nueva ciencia formada por un constructo de ciencias que la conforman, que es la neurociencia, y a partir de ella empezaremos, creo yo, espero haber picado el bichito inquieto del corazón de ustedes y de la mente de ustedes para que empecemos a investigar sobre las neurociencias y cómo operan estas en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Bien, no comprendemos los mecanismos subyacentes que gobiernan la enseñanza del aprendizaje, como son la emoción, el interés, la atención, el pensamiento y la memoria. No sabemos si nuestros alumnos aprenden debido a esfuerzos a nuestros esfuerzos o a pesar de ello. ¿Cuántas veces nos hemos esforzado por hacer una hermosa clase, por generar un hermoso trabajo práctico y no hemos obtenido la respuesta adecuada de parte de los chicos? Nos hemos preguntado qué nos pasó, si planificamos mal los tiempos, si no utilizamos los materiales adecuados, si por esas casualidades no los motivamos de la manera correcta como para que ellos realmente se interesen en nuestro trabajo. Bien. Wolf también acentúa esa actitud precavida con respecto a la investigación de las neurociencias. Nos habla del entusiasmo, del interés por la investigación en neurociencias, que es innegable, pero ¿a dónde estamos yendo con nuestra nueva información? ¿Será otra moda? ¿Será otra moda nueva que se impone para trabajar algo nuevo, diferente? Yo creo que lo estuvimos hablando mucho ayer a la mañana cuando hablamos de educación y neurociencia y de las dudas que tuvimos muchos de nosotros cuando empezamos a indagar sobre qué es la neurociencia y a qué campo se refiere con tantas ciencias que las componen. En realidad nuestro cerebro es complejo y debemos utilizar, de acuerdo a la complejidad del cerebro, la complejidad del conocimiento. De lo contrario no nos vamos a poder explicar muchas cosas. Bien. Pienso que esto tiene la posibilidad de ir de uno a otro lado. Podemos pensar que es una moda, podemos investigar sobre esto, podemos volver a pensar que es una moda. La idea es que tratemos de hacer una investigación seria y centrada cada vez que utilizamos este concepto y que lo utilicemos como un disparador para buscar nuevas soluciones a los problemas que nos afectan en la cotidianidad del aula.
Esto convierte la enseñanza en una tarea multifacética que permite a los estudiantes expresarse en forma diferente, visual, táctil, emocional. Y acá no estamos hablando de diferentes tipos de inteligencia. Acá nos estamos refiriendo a diferentes formas o estilos de aprendizaje. Entonces, si existen las inteligencias múltiples de Howard Gardner, y cada vez hay más, será porque existen tantos como estilos de aprendizaje tienen las personas. Y entonces deberemos poner nuestra atención o el foco de nuestras investigaciones en las diferentes formas de aprender que tienen las personas a las cuales les enseñamos. Competencias docentes. Para lograr enseñar, yo les sugiero algunas competencias docentes de las cuales hemos hablado mucho estos 2 días acá. Dentro de las competencias generales tenemos la comunicación clara, correcta, ascendente y descendente, tanto desde las bases, es decir, escuchar la voz de nuestros alumnos, los directores escuchar las voces de sus profesores, de su cuerpo docente, y a su vez los docentes escuchar la voz del director y escuchar la voz de los alumnos. Es decir, estar en un permanente proceso de comunicación claro, utilizar los medios informáticos actuales para trabajar y motivar nuestras prácticas pedagógicas, no desestimarlos, porque nuestros alumnos son cibernéticos, no son como nosotros de la hoja y el papel. Los chicos vienen ya con toda una inteligencia tecnológica incorporada. Un bebé ya se pone a mirar un celular cuando ve que pasan un dibujito animado. Lo digo porque mi nieto tiene 3 meses y por el celular le pasamos dibujito animado. Y si un nene de 3 meses hace esas cuestiones, cuánto más nuestros alumnos que están mucho más ávidos de conocimiento y que se aburren con una clase totalmente, ¿cómo decirles?, estructurada, que son las clases que generalmente nosotros manejamos a diario, ¿no? Por eso hay que preparar las clases, para hacerlas motivantes, interesantes, estimulantes, que muevan este cerebro izquierdo y hagan que el derecho opere para poder trabajar, que pongan en actividad el hemisferio cerebral para que el cerebro reflexivo pueda tomar decisiones. A esto nos estamos refiriendo. Bien. Además de la comunicación clara, ascendente y descendente, debemos desarrollar la comprensión. No solo la lectura, la comprensión, la producción de textos, la investigación en esto. La investigación a acción, un tema que nos queda pendiente. Siempre con Alicia queremos ver el tema de la investigación a acción para trabajarlo en algún congreso. Lo importante que es que ustedes realicen experiencias y las escriban y tomen nota de esas cosas que hacen, porque eso es lo que va abriendo nuevos senderos para seguir investigando. Es fundamental que el docente tenga en sus manos la posibilidad de desarrollar el rol de investigador, porque está formando la sociedad futura. Entonces es muy importante. Bueno, el manejo de relaciones interpersonales. No me puedo posicionar de mala forma, ni puedo decir las cosas de mala forma, porque voy a ser receptado de muy mala forma. Tengo que tener simpatía, ser agradable en el trato, respetuoso, desarrollar la escucha con respecto al otro, a la persona del otro. Tener empatía, saber ponerme en el lugar del otro, ver qué le está pasando al otro. Recién, hace unos segundos, con Alicia estábamos acá sentadas y veíamos que Graciela estaba en una postura muy rígida. La conocemos de varios años, ¿no? Era la profe que estaba presentando a los chicos. Cuando vimos eso, le digo yo a Alicia le está pasando algo a Graciela. Sí, me dice, algo le está pasando porque ella no es así. Y evidentemente, cuando termina y nos cuenta lo que le había pasado a esa alumnita que venía con tanta ilusión hasta acá, era innegable que la había conmovido la situación y que ella no podía procesarla tan rápidamente. Entonces son elementos que tenemos que tener en cuenta. Permanentemente el sentimiento del otro, la conducta interna, no la externa. ¿Qué le está pasando al otro cuando busca de mí? Cuando quiere ser escuchado, cuando quiere ser apoyado, cuando quiere que le enseñe.
no solo al alumno cuando le tengo que enseñar, sino el directivo, cuando tiene que guiar a su docente en una práctica pedagógica adecuada para lograr tener autoridad pedagógica dentro del aula. Y es un deber de todos. Entonces, esto es un proceso de feedback, de retroalimentación permanente que hace a las relaciones interpersonales y que nos ayuda a resolver las situaciones más difíciles que tenemos en las aulas, si es que la queremos mejorar, ¿no? Bien. También tener una escucha respetuosa, actuar coherentemente en la resolución de conflictos, ser muy cuidadosos cuando resolvemos un conflicto en cuanto a que dejar claro que toda acción tiene consecuencia y que esa consecuencia debe ser asumida y que debe reflexionar la persona que cometió el error, porque si no reflexiona no hemos enseñado nada. Le podemos poner 30.000 amonestaciones, sacarlo de la escuela y va a seguir sin aprender. Lo que tenemos que lograr es que empiece a funcionar el cerebro reflexivo, le dé paso a las reflexiones de las acciones y así pueda tomar conciencia, hacer el insight de en qué se equivocó y no volver a cometer los mismos errores. Es la oportunidad que tenemos para enseñarle a los chicos a tener buenas relaciones interpersonales y a vincularse con el resto. La gestión de la información. La gestión de la información es otra competencia que tenemos que desarrollar los docentes. Tenemos la misión de buscar, seleccionar, interpretar, integrar, aplicar y valorar la información y reelaborarla. Muchas veces vamos a tener mucha información, a lo mejor a veces de muy alto calibre, muy complicada, con constructos teóricos muy grandes, y tendremos que buscar la forma de acercar estos conocimientos a nuestros alumnos. Y es un desafío que nos planteamos y debemos hacerlo. Por eso es necesario que busquemos, seleccionemos, organicemos, integremos, apliquemos, valoremos esta información que llega a nuestras manos y la reelaboremos para hacerla adecuada a nuestros alumnos. El diseño de gestión de proyectos, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la formulación de metas y objetivos de formación. Son tarea nuestra y eso responde a la planificación estratégica que hablábamos esta mañana. Competencias específicas. Las competencias específicas tienen que ser el desarrollo de la educación como una práctica social, la educación para todos, que todos puedan aprender y que sea, como les dije esta mañana y ayer, la forma de ascender socialmente para aquellos alumnos menos privilegiados por la situación social en la que se encuentran. La enseñanza del aprendizaje que sea real. ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Para qué lo voy a enseñar? ¿Por qué lo voy a enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo y de qué manera lo pienso evaluar? ¿Cómo voy a seguir el proceso de mi alumno para poderlo evaluar? ¿Y cómo voy a luego al final hacer una evaluación sumativa si es que necesito colocar una nota? Si no, estamos en la pretarea, como les dije estos días. Estamos en el como sí y no llegamos a modificar nuestras estrategias de trabajo. Tener en cuenta la investigación en la docencia y su extensión a las instituciones educativas. No solo investigan los que están en un laboratorio, los que están en una universidad, nosotros, los docentes, tenemos la obligación de investigar día a día y de perfeccionar nuestra práctica docente para hacerla más adecuada y para que nuestros alumnos sepan que han aprendido. Desarrollar la metacognición en nuestros alumnos, la metaevaluación, hacer nuestra propia evaluación reflexiva y lograr la autoevaluación de ellos. Que ellos nos puedan decir a nosotros, sí, hemos aprendido, estamos seguros que sabemos. Desarrollar capacidades del conocimiento de la historia y la política de la educación. No es política partidaria, pero todo acto que realizamos dentro de un aula con otros es un acto político, porque hemos tomado decisiones, nos hemos posicionado desde un paradigma, hemos tomado, además de posicionarnos desde un paradigma, hemos tomado un marco legal que nos sustenta y que nos dice cómo vamos a trabajar
¿Para qué vamos a trabajar de esa manera? ¿Y cuáles son los objetivos de la enseñanza? Que es el ingreso, permanencia y egreso con éxito del sistema educativo de nuestros alumnos. Y un compromiso muy grande, no es menor, es un compromiso muy grande. Somos los encargados de desarrollar la pedagogía y el currículum, de seleccionar y organizar los contenidos, de ver cómo los vamos a dar. Somos los encargados de formar el sujeto de aprendizaje, al mismo tiempo que nosotros, que somos el sujeto de enseñanza, nos construimos y nos reconstruimos con la presencia de nuestros alumnos. Trabajar en contextos socioculturales de todos los tipos. Tenemos que aprender a trabajar en todos los contextos socioculturales y tomar el contexto sociocultural como elemento fundante del diagnóstico para generar aprendizajes que interesen, motiven y agraden a los estudiantes, pero que a la vez le den capacidades y competencias para la vida laboral y los estudios superiores, que no es poca cosa. Bien. Realizar la planificación estratégica, nosotros allá le llamamos el PEG, Plan de Gestión Estratégica para los equipos directivos, Plan de Gestión Estratégica para las escuelas, y le agregamos una palabrita que no es de Matus, situacional, porque tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la realidad sociocultural en la que pensamos intervenir. Entonces, si tenemos tantas variables en juego y hacemos una buena selección, seguramente nuestro plan estratégico va a dar buenos resultados. Trabajar la evaluación, como ya dije hace un ratito, trabajar los ambientes y los climas de aprendizaje. Si nuestros alumnos están tranquilos, confían en nosotros y nosotros traemos propuestas innovadoras y motivantes, difícilmente no van a querer aprender porque están ávidos de conocimiento. Tener una actitud reflexiva y crítica, tener una conciencia política y de formación ciudadana, porque no estamos formando cualquier cosa, estamos formando a los ciudadanos del futuro. Desarrollar la responsabilidad en el trabajo y la corresponsabilidad con el equipo directivo, realizar trabajo en equipo, desarrollar liderazgo pedagógico. Todo esto es lo que hemos trabajado en estos días. Yo estoy profundamente agradecida a todos para poder cerrar esta pequeña charla de cierre, de resumen. Lo hago con las palabras de Jimeno Sacristán. Las destrezas profesionales son respuestas originales, pero inevitablemente adaptativas a contextos preestablecidos. Las competencias de los profesores están muy ligadas a los contextos de trabajo en el que las ejercen. Se deben entender que en sus actividades, en un puesto de trabajo socialmente determinado. Por eso es tan importante el contexto. Yo no puedo enseñar para un ambiente que desconozco. Tengo que hacer primero un buen diagnóstico, una buena lectura del contexto y hacer intervenciones pedagógicas potentes que puedan generar prácticas de alta densidad. Muchísimas gracias a todos. Con esto doy por terminado y les quiero mostrar un videíto. A ver si lo podemos pasar al videíto, no sé, los chicos de multimedia que están acá, si me ayudan un poquito. Hoy no está. Este. Yo ya puse ahí para... ponelo grande. Empieza rápido.